Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se encuentran con nosotros en el auditorio, a través de la señal de televisión, a través de nuestros dispositivos. Estamos en un día más de inicio de reposo, Shabbat Shalom. Esta semana estuvimos hablando acerca de la fe y de las diferentes formas en las que se manifiesta la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y por qué no, también en nuestra vida. La forma en la que la ejercitamos, la forma en la que crece y la forma en la que edifica nuestras vidas. En el Antiguo Testamento tocamos el tema del nacimiento de Isaac, pero también hay un momento en el que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su único hijo. También, eso en el Nuevo Testamento, hablamos de la mujer que sanó después de 12 años de estar enferma, y también hablamos de la paciencia y de la fe de Jairo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que la fe y la paciencia tienen diferentes niveles. A veces es mucha, a veces es poca, pero la idea es que sea constante en nuestra vida, que nunca decaiga. Porque si estamos bien cimentados en nuestra fe, podemos con lo que sea. Pero antes de seguir con el tema, quisiera que nos uniéramos en oración. Los invito a inclinar su rostro, por favor. Dios Padre, hoy venimos ante ti para darte gracias por un día más de inicio de reposo, para darte gracias por un día más de conocimiento, de acercamiento a tu palabra, de comprensión y de edificación a nuestra vida. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir lo poco o lo mucho que me has dado en esta ocasión, y espero que sea de bendición para todos los que estén aquí y todos los que nos estén viendo. Me encomiendo a ti durante esta hora que vamos a hablar de tu palabra, y que lo que salga de mi boca sea lo que tú quieras. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta semana ha sido bastante interesante y pues mi compañero Ray nos va a decir por qué ha sido tan interesante nuestra conversación acerca de la fe. Sí, ha sido muy interesante cómo la misma Biblia se contesta muchas cosas. Primeramente, estuvimos hablando en el Antiguo Testamento con la promesa del nacimiento de Isaac, con Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios, cuando actúa, es muy interesante. Actúa, pero busca ser justo. Permite que las personas tomen decisiones, pero también ve cómo avanzan en esas decisiones. Cuando nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos en el mundo, sin saber que estábamos en el mundo. Creíamos que eso era lo correcto, que eso era lo bueno, que eso era algo que teníamos que hacer porque no sabíamos, solamente repetíamos lo que han hecho generaciones pasadas. Cuando empezamos a conocer de la palabra, cuando empezamos a conocer quién fue Dios en el Antiguo Testamento y finalmente quién es Cristo con nosotros, nos empezamos a dar cuenta de que lo que debemos ir cambiando en nuestra vida es primeramente cómo vemos el mundo y con qué nos estamos limpiando. Nos tenemos que estar limpiando con el ayudador, con el Espíritu Santo, que Él es el guía a la verdad, que Él nos ilumina, nos encamina. Él es el ayudador, porque estamos conscientes que Jesús no está ahorita físicamente, pero tenemos lo que es su Espíritu, porque Jesús obraba con el Espíritu Santo. Debemos tener fe y vivir en fe.
porque lo mencionan apóstoles de que si no tenemos fe, todo lo que estaríamos haciendo ahorita sería en vano. Si no tenemos fe de que la resurrección es real, simplemente no tendría sentido lo que hiciéramos, porque estaríamos nada más repitiendo algo sin saber que va a ser real o no. Y fíjate que dices ahí algo muy interesante, que lo hemos comentado desde que la pastora dio la semana pasada la parasha, porque también habló de la fe. La fe entra por el oír y por el creer. Es una fe hasta cierto punto ciega, porque no es de una experiencia, no se trata de tocar es subjetiva, pero así como es de subjetiva, es grande y te llena de gozo. Entonces, la fe entra por el oír y por el creer ciegamente en todo lo que hizo Cristo, en todo lo que va a poder hacer Dios y en lo que Él hace en nuestra vida una vez que empezamos a seguir los mandamientos. Pero también tenemos que tener claro que es algo que debemos de hacer por voluntad propia. Si lo hacemos por imposición o por obligación, es algo que no va a dar resultado. Es algo que no va a ser sincero. Es letra, no realmente mora en nuestro corazón. Así Simplemente se vuelve un yugo que nos impide realmente amar a Dios. Cuando sucede algo muy interesante, y es algo que he estado analizando, primeramente encomendándome a Dios para que me ilumine y con la misma Biblia me vaya contestando. ¿Cuál fue el detalle de los fariseos? Creer que ellos eran Dios. Creer que ellos sabían realmente cómo se debían interpretar las cosas y de paso se entrellevaron a mucha gente por ese velo que tenían. Y hablando ahorita de este tipo de situaciones, me gustaría que 3 personas del público participaran y que nos digan qué es la fe para ellos, cómo la viven y cómo la comparten con quienes les rodean. Entonces me gustaría que 3 personas, no hay respuesta incorrecta aquí, entonces por favor no tengan miedo. Solamente me gustaría saber su opinión acerca de la fe con respecto con lo que hemos hablado. ¿Allá atrás? Yo siempre cuando, por ejemplo, nació mi hija, le di gracias a Dios. Tuve y le pedían que estuviera bien. Y cuando ellos están enfermos o cuando necesito y siento que no encuentro una salida, lloro, le pido perdón. Y siempre le digo, Señor, sé que estás vivo y que estás ahí, que me escuchas. Entonces, sé que mi Dios siempre me ha ayudado, siempre ha estado, me ha escuchado. Es todo. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión acerca de la fe? Allá atrás, por favor. La fe para mí representa una decisión. Es la manera de expresarle a Dios que estamos dispuestos a cambiar por Él, porque es una actitud. O sea, tú esperas ver algo, no está a la vista, pero tú crees, decides. Es como si yo estuviera creyendo que hoy siendo la noche, mañana sé que voy a amanecer. O sea, siempre estamos rodeados de decisiones que ya nos acostumbramos a tomar o solito ya por instinto ya las tomamos. Por ejemplo, el dormir. Voy a dormir porque sé que mañana voy a amanecer. ¿Me explico? Tengo hambre, entonces sé que si como sé que voy a saciar el hambre. Entonces estoy siempre convencido de que vamos a recibir algo, pero
tenemos que hacer una introspección en el corazón para saber en quién estamos depositando nuestra fe. Y por eso para mí la fe es un cambio de actitud, porque ahorita estamos esperando que lo que está escrito en la palabra se manifieste. Ahorita estamos viviendo en un cuerpo de carne y tenemos que esperar lo que no se ve, pero ya cuando tengamos un cuerpo celestial, ahora ahí sí vamos a ver. ¿Me explico? Sí, por supuesto que sí. Gracias. ¿Alguien más? Nos falta una persona más. Aquí, por favor. Les recuerdo, ¿qué es la fe para ustedes? ¿Y cómo viven su fe? Bueno, algo que me gusta compartir mucho con mis compañeros en la escuela es que yo les explico que lo más bonito que mi congregación tiene es que vive por la fe, porque no podemos, yo les digo, no, pues nosotros no vimos a Jesucristo, o sea, no lo vimos en persona, pues, y aún así creemos con mucho corazón, y creo que también la forma en que yo comparto la fe es con el testimonio. Mucha gente me dice que empieza a creer en Dios porque ve cómo yo les explico, cómo les cuento, me dice que luego me brillan los ojos cuando hablo de Dios. Entonces, yo creo que demostrar la fe es con testimonio, que tú tienes una fe tan grande que puedes contagiarla. Muchas gracias. Efectivamente, como dicen mis compañeros, es una decisión, es una actitud, es un compromiso que hay que hacer. En el momento en el que aceptamos nuestra fe, también tenemos compromiso de seguir los mandamientos. Tenemos el compromiso de dar un testimonio. Tenemos el compromiso de tener esa fuerza de seguir adelante. Y justamente es eso, la fe es la fuerza de seguir adelante. La certeza de que las promesas y las profecías van a suceder en el tiempo de Dios. Y lo podemos leer en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Así es. También en Romanos se reitera lo que yo les comentaba, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Que lo veíamos en las anécdotas de tanto de Jairo como de la mujer que pasó 12 años enferma. Y también toda la gente que lo rodeó esa vez que se bajó de la balsa, porque no sabían físicamente quién era, o cómo era su aspecto, o de quiénes se rodeaba. Solamente habían escuchado sus historias, sus milagros. Entonces, cuando veían que llegaba alguien rodeado de mucha gente, asumían que era él. Y se acercaban a él. Y tenían fe de que sus aflicciones iban a cesar. Y creo que es lo mismo que tenemos nosotros. No sabemos dónde está, ni en qué momento, pero con lo que está escrito, nos debe de bastar. La fe es fundamental para aceptar y llevar a cabo cada uno de los mandatos de Dios. Y que más tarde Jesucristo vino a dar testimonio de ello. La fe también nos da la certeza de que la revelación de Dios, la promesa del Mesías, sus milagros y el juicio sucederá en tiempo específico que solamente Él conoce. Y en Romanos 5:1 tenemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un don. Y también es una virtud y es un valor. Y aquí es donde yo pondría la parábola que dimos de la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque así como es un don y es una virtud, es algo que va floreciendo en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Conforme vamos conociendo de Dios, pero más importante,
cuando hacemos lo posible para que el prójimo tenga esta virtud y tenga una relación íntima con Cristo. Por último, para dejar hablar a mi compañero Ray, tener fe en Dios es creer en su existencia y en su omnipotencia, en su omnipresencia y en su omnisciencia. También es creer en su palabra y en las enseñanzas que nos dejó Jesucristo, transmitidas por medio de la Biblia. Y esto lo confirmamos en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Debemos de ser constantes, ejercitarla y no dejar que cualquier tropiezo o cualquier prueba, por más difícil que sea, nos haga decaer. Ese es nuestro verdadero trabajo aquí. No decaer nunca. Por muy dura que se ponga la vida, por muy duros que sean los problemas, ese es el testimonio de nuestra fe. Seguir adelante y no solo tú, sino tratar de llevar a los más que puedas contigo. A través de tus acciones, no solo de predicar, de ayudar al más necesitado, a la viuda, al huérfano. Y a lo mejor, aunque no conozcas mucho de la palabra, tratar de entenderla. Porque no es tan complicado como parece. Una vez que entiendes una cosa, no puedes parar. Y es algo que realmente debemos intentar todos. Porque incluso también la dificultad de entender la Biblia es un obstáculo. Entonces es eso, ayudarnos de muchas cosas, a lo mejor de historia, de un diccionario, o sea, es cosa de querer. Y eso es la fe también. Querer hacer algo, comprometerse, estudiar, eso es la fe. ¿Algo que quieras añadir, Ray? Me gustaría compartirles 1 de Timoteo 6, del 11 al 19. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste tan bien delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y todo el poder para siempre. Amén. Enséñale a los ricos que este mundo, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para lo que disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularás su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Timoteo, cuida bien de lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.
Los apóstoles, que eran al final del día los testigos de todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo Jesús, nos están dejando en claro de que todo lo que esté en esta tierra, aquí se va a quedar. Este cuerpo, el dinero, todo. Lo que realmente estamos haciendo en esta tierra es aprender de lo que Jesús dejó. Que hagamos tesoros en el cielo, que seamos buenas personas con nuestro prójimo, que no hagamos mal aunque nos hagan mal, que hasta mencionan de que si los persiguen ustedes déjense, porque tenemos el respaldo de Cristo, que Él es el que va a justificar cuando estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Es como algo que le comentaba a Jenny, de que en Apocalipsis se habla de los 144,000, pero abajo sale, ¿qué encontramos en la parte de abajo? Está en el Apocalipsis 7, están los 144,000 sellados, del 1 al 8, pero del 9 al 17 está la clave de muchas cosas. Es Apocalipsis 7:9 dijiste, ¿no? Ajá. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo les contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Si lo vemos de que en Apocalipsis es sentido figurado, de manera muy literal, yo estoy aquí entendiendo que todos los que creen en Cristo van a ser salvos. Todos los que sufran a causa del mundo, porque el mundo nos va a orillar a que seamos como Él o muramos, tenemos la promesa de que Cristo nos va a salvar, de que Dios mandó a su Salvador para que nosotros estemos con Él en esa vida eterna, alabándole, con canciones, con danzas espirituales, con todo, porque Dios es grande y quiere que lo alabemos. La fe es eso, es creer en eso que no se ve. Tampoco confiarse de que lo das por hecho porque nosotros ni siquiera sabemos. Podemos pedirle a Dios con fe: Dios, por favor, cúrame o ayuda a tal persona. Pero también, si no está en sus planes, también tengo que aceptarlo en su voluntad. Como estuvo en la voluntad de Dios de darle un hijo a Sara, como estuvo en la voluntad de Dios de ir a rescatar a los justos que se encontraban en Sodoma y Gomorra. Dios es muy maravilloso y cumple esa misma regla, que al impío le da lo que merece y al justo le da lo que merece. Nosotros tenemos todos los días que lavarnos con la sangre de Cristo para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos encamine a que debemos de ser mejores personas. Porque esa es nuestra tarea: saber de quién fue Jesús, saber quién es el Padre y hacer lo que nos manda. Los apóstoles
me causa mucho asombro porque cuando cuando cuentan historias y que luego los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿pero qué quisiste decir con esto? Y luego les decía Jesús, miren, es esto, les explicaba. Y después nos vamos a cuando los apóstoles tuvieron la misión de ir a predicar la palabra. A cada punto que les tocó ir, ya eran sabios. Ya esa semilla que había puesto Jesús, ya Dios había permitido que se volviera un árbol grande, frondoso, que entendieran, que tuvieran toda esa comprensión, todo ese conocimiento. Y así debemos de estar nosotros, que aunque no entendamos en este momento, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre? ¿Por qué tengo que hacer esto? Los mandamientos básicos. Simplemente cuando los empezamos a vivir por fe, más allá de que busquemos un sentido racional, sino tener la fe de que Dios es el que nos está encaminando a algo bueno, en su momento Él nos va a dar esa madurez. Decía Pablo que hay que ser como niños para perdonar, pero que también hay que ser maduros para aprender de la palabra. Entonces, le damos gracias a Dios porque Él todos los días nos ilumina. Y primeramente porque estamos en un trabajo donde tenemos que conocer de Dios y tenemos que ser ese testimonio para las personas que no creen. Porque tampoco no es su culpa. Simplemente es el sistema en el que estamos viviendo. El sistema que el hombre ha creado para que todo esté destinado a una condena. Y así lo vemos. Que si tenemos que hacer esto, que si tenemos que hacer lo otro, que si tenemos que hacer aquí y acá. Todo esto va a pasar. Todo va a pasar. Y por eso me gustaría que, bueno. Antes de que pases a lo que tienes preparado, hablabas de que vivimos en un sistema, ¿no? Y que mucha gente a lo mejor no tiene la culpa de no conocer de Dios. Sin embargo, hay algo que yo compartí esta semana y se los reitero para los que no tuvieron la oportunidad, está en Marcos 4, 21 y 25. Me remitió a esto porque dice el subtítulo del capítulo, dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. Y nos habla de que tenemos una luz en una vasija. Y nosotros podemos tapar la vasija, pero la luz sigue brillando. La podemos meter abajo de la cama y la luz sigue brillando. Entonces, esta enseñanza, por lo mismo que Juan decía, Ray, que pues enseñaban en parábolas y decía, bueno, ¿por qué explicas esto si no se entiende, no? Y él decía, bueno, es que así ustedes me entienden y así ustedes tienen que hacer que la gente entienda a través de estas comparaciones que se hacen, estas hipérboles, estas alegorías. Entonces, en Marcos 4, 21, 25 o en Lucas 8, 16, 18, que es lo mismo, solo que a través de los ojos de otro evangelista, dice, les voy a leer el de Lucas 8, 16, 18. Nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todos los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Este texto nos refiere a la palabra como un rayo de luz, de esperanza y de fe, para quienes tienen contacto con ella y a su vez para quienes apenas empiezan a conocer de la palabra. Esta luz conducirá a las personas a la verdad, a la palabra y sobre todo a los mandamientos de Dios. Porque por más que traten de ocultarla, es algo que eventualmente será conocido por todos y cada una de las personas que habitan en esta tierra. Tu palabra, tu verdad,
y sobre todo el destino que les espera a los que están y a los que no están en Cristo, esperando su venida para ir a la tierra prometida. Por eso nos recalca nuevamente y en varias partes de la Biblia que quien tenga oídos, que esté dispuesto a escuchar. Porque al escuchar la voluntad, escuchar los milagros y escuchar su voz también para cada una de las pruebas que nos ponga. Y una vez que estemos en las pruebas, seguir los mandamientos. Durante la prueba y al final también se recibirá bendición. Y quien no lo haga, aunque sea poco lo que tenga, de igual manera le será arrebatado, ya sea materialmente, espiritualmente. Y no es amenaza, ni mucho menos, está escrito. Está escrito que no tomará tampoco por inocente al que conozca. No con esas palabras, pero a eso se refiere. Entonces no podemos decir, ay, yo no sabía, o poner el pretexto de, ay, es que no me dijeron en qué día iba a venir, porque también en 2 de Pedro dice que vendrá como ladrón de noche. Que como decía Gustavo, yo me voy a ir a dormir hoy y tengo fe de que voy a despertar, pero igual y no. Y si sí, pues qué bueno. Que sea la voluntad de Dios. Así es, una oportunidad más de poder compartir, una oportunidad más de ayudar. Y creo que de eso se trata, de creer en las oportunidades que podemos o incluso no podemos tener. De no tener miedo a equivocarnos y de confiar de que Dios va delante de nosotros siempre. Siempre. Porque se lo dijo a Josué. Bueno, primero se lo dijo creo que a Moisés y le dijo, dile a Josué que voy a ir adelante de él. Y todavía se lo vuelve a repetir Dios, voy a ir adelante de ti. Y Josué decía, no, pues es que ya fue mucha labor y Moisés estuvo mucho tiempo con nosotros, no voy a poder, ¿no? Y le decía, ¿cómo de que no? Si voy adelante de ti, créelo. Y le decía, cree, esfuérzate y sé valiente. Y esas 3 son el combo ganador. Creer, ser valientes y esforzarnos. Y el esforzarse entra en eso. En si te equivocas no importa. Le pongo el turbo ahora, ¿no? Y si ya le pusiste el turbo, bueno, cargas gasolina otra vez. A eso se refiere con ser valientes. Y también me gustaría recordar en otra parte de la Biblia donde dice, bienaventurados los que vienen conmigo. Bienaventurado, creo que no me canso de esa palabra de ser de mis favoritas porque es 10 veces gozoso, pero también de una forma literal y coloquial es quien no tiene miedo, quien sigue a alguien, quien está dispuesto a correr los riesgos. Bienaventurados, si lo dividimos en 2. A eso se refiere esa palabra. Y creo que eso es lo que quiere Dios con nosotros. Eso es lo que quiere. Que lo sigamos, que sigamos sus mandamientos, que no sigamos doctrina de hombre. Que si es lo que está escrito, es eso, no hay más y tampoco hay menos. Eso es lo que Él quiere, que reposemos en Él y que también le dejemos nuestras cargas. Porque si bien el trabajo es de 2, es una relación 50 y 50. Porque nosotros debemos de poner de nuestra parte, reposando, siguiendo los mandamientos, y Él pone su parte viendo que te estás esforzando, que estás creyendo. Esa es nuestra parte. Ya que si nos desesperamos y decimos que cómo, cuándo, dónde y por qué, bueno, estamos debilitando nuestra fe. Por eso nos dice, crean y sean valientes. Esa es la clave, esfuércense, crean y sean valientes. Bueno, no sé cómo salió hoy. Hoy estaba estudiando
Y ya saben, ¿no? Una cosa lleva a la otra, la Biblia te conecta de aquí a allá. Entonces, me gustaría compartirles algo que escribió Pablo a Colosenses, en Colosenses. Lo voy a leer para que la misma palabra sea la que nos limpie. ¿La cita de Colosenses es? Colosenses 1, del 15, y voy a avanzar. No es mucho. Se llama Cristo es Supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo para todos los que se lavan de los muertos, para todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Me alegro cuando sufro en la carne propia por ustedes, porque así participo en los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la promulgación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría de que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud.
No permitan que nadie les atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión de Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, por lo que celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechen dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios lo eligió para que sea su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con todas sus riquezas, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada una a sus esposos como corresponde a quien pertenece al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen. Sírvalos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Como la misma Biblia nos contesta, todo, ya no nos deja de que ni siquiera nosotros supongamos, todo lo escribieron. Cada uno de los mandatos y acciones que debemos de hacer, ahí está. Es claro, solo es tener la voluntad y la disposición de entender. Es ceder la voluntad, pero también es, sí es ceder la voluntad, pero es no por obligación o no por esperar algo a cambio, sino porque uno está dispuesto. Por darle gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos conocerlo, amarlo, porque Él es bueno, Él es justo, Él hace todo bien, Él está haciendo todo muy bien con nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es de que si por este canal tenemos que compartir la palabra de Dios, tenemos que dar las buenas nuevas, tenemos que hablar de Cristo Jesús que hizo, lo vamos a hacer. Y también afuera, con la congregación y también cuando nosotros estemos solos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con las personas que no conozcamos y primeramente con nuestras acciones. Y eso es lo que Dios va a estar agradecido. Y Jesús va a decir, lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien, sean pacientes. Sean pacientes, que pronto voy a ir por ustedes. Y pronto van a estar ahí vestidos de blanco. Sin mancha y sin arruga. Y sin sufrir y sin nada, sin ninguna necesidad que tengamos aquí en la tierra. Todo va a ser perfecto. Por ahí en una parte de Apocalipsis justamente dice eso, que quienes sigan esto serán mis hijos, y quienes no, los ladrones, fornicarios, serán echados al lago de fuego. Y creo que eso lo resume todo lo que acabas de leer, todo lo que decíamos acerca de la fe en Romanos, en Hebreos, y todo lo que está escrito en la Biblia. Solo es tener la disposición de entender. Y creo que será muy fuerte, pero me gustaría cerrar justamente con esta cita, porque creo que nos hace reflexionar. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros,
idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque la primera muerte es no aceptar los mandamientos, no aceptar a Cristo. La segunda muerte es el lago de fuego. Ray. Damos gracias a Dios de que todos los días nos ilumina y todos los días nos encamina a que conozcamos más de Él. Y sabemos que si ahorita somos una semilla, que si ahorita somos una plantita, que si ahorita seamos lo que seamos, Dios ve nuestro esfuerzo. Que nos esforcemos, que seamos valientes, que conozcamos de su palabra y que lo llevemos a cabo para que Dios esté agradecido porque estamos haciendo lo correcto y no nos vamos a quemar. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.